Estamos reunidos hoy para abordar los 140 años de las relaciones diplomáticas rusas-argentinas que próximamente se cumplirán. A modo de introducción, quisiera hacer unos breves comentarios sobre esta cuestión. Ustedes saben que Argentina y Rusia mantienen uno de los vínculos más antiguos, solo superado por la relación con Brasil y México, con el país euroasiático. Al principio se trató de una relación basada en enviados especiales, ¿no? La relación se inició cuando en Argentina era presidida por Julio Argentino Roca y en Rusia el zar Alejandro III. Ustedes saben que era el zar muy conservador, dos líderes que pensaron sus países en términos de poder nacional. Al principio del siglo XXI, la fragata argentina Sarmiento visitó San Petersburgo al tiempo que delegaciones rusas visitaban Argentina. El último zar del Imperio Ruso, Nicolás II, conoció la fragata argentina cuando esta fragata visitó Rusia en el año 1902. Entonces la nave amarró en Kronstadt. Ustedes saben que se encuentra a 30 minutos, ¿no?, de San Petersburgo, y también en San Petersburgo. Tras la toma del poder por los revolucionarios en Rusia, la relación bilateral prácticamente se difuminó, aunque se mantuvo el contacto comercial a través de una oficina de comercio, no más de eso. Recién con el gobierno de Perón se restablecieron las relaciones, existiendo un acuerdo comercial importante, el acuerdo Stalin-Bravo, el que finalmente no llegó a concretarse por la muerte de Stalin. Es importante recordar que la Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia luego de la Revolución de 1917. También es importante recordar que con Perón se produjo una nueva oleada de rusos en Argentina, la tercera después de la primera oleada a fines del siglo XIX y la segunda después de 1917, después de la Revolución. En las décadas siguientes y hasta recientemente, Argentina y Rusia incrementaron el intercambio. Incluso Argentina sostuvo e incrementó el comercio y no se sumó al embargo cerealero impuesto por los Estados Unidos a la URSS. Ustedes saben, era como consecuencia de la invasión soviética a Afganistán en 1979. Dato importante aquí, y hay que remarcar que entonces era el gobierno militar en Argentina, anticomunista, proestadounidense. Sin embargo, no se sumó al embargo contra la Unión Soviética. Esto se explica también en función del pragmatismo de la política exterior de entonces. En suma, los dos países tienen una extensa relación. Sin embargo, el volumen del intercambio no refleja tantas décadas de vínculo. Actualmente no se disponen las cifras concretas. Empecé a ver inclusive los datos de ChatGPT. Las últimas son de 2022 que encontré y eran aproximadamente $1.000 millones, como ustedes se dan cuenta que es casi nada. Se puede considerar que existen obstáculos para aumentar la relación desde geografía, por supuesto, la distancia. Siempre digo, faltan expertos, conocedores de Rusia en materia de sus necesidades, otros competidores que también están más cerca por ahí de Rusia y, por supuesto, siempre digo, barrera lingüística, que complica muchísimo nuestras relaciones cálidas que pueden prosperar mucho más. Y por supuesto la situación actual, la guerra actual con Ucrania. Es oportuno destacar que en este momento el embajador argentino en Rusia, Enrique Vieira, es un diplomático con una gran especialización comercial, lo cual es muy favorable y vital para incrementar el comercio bilateral. Existen múltiples segmentos, energía nuclear, transporte aeroespacial, que pueden ser más trabajados para aumentar la relación entre los dos países. Y para hablar con más profundidad de las relaciones diplomáticas entre ambos países,
Aquí está presente nuestro querido invitado, el analista internacional Cristian Lamesa, que tiene gran vínculo profesional y personal con Rusia. Cristian, bienvenido a la Cátedra de Rusia. Hola Tamara, querida amiga, y bueno, un cálido saludo a todos los presentes. Quiero agradecer tu invitación, Tamara, como responsable de la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Me siento muy distinguido con esta invitación y con poder hacer una breve, muy breve reseña de mi mirada o algunos puntos salientes que vos algunos ya los tocaste en tu introducción sobre estos 140 años de relaciones diplomáticas que se cumplen el próximo 22 de octubre, 22 de octubre, vaya coincidencia, día de mi cumpleaños. Así que bueno, y que este año me encontrará en Moscú asistiendo a la asamblea anual del Fondo Ruski Mir. Dicho esto, yo voy a empezar a compartir, ¿puedo compartir pantalla, Tamara? Ahí está, perfecto. Bueno, ahí están viendo, Se está abriendo, Cristian. ¿sí? Está. Perfecto. A ver, yo no soy muy ducho en esto. Bueno, ahí pueden ver la pantalla, confírmeme así prosigo. Bueno, supongo que sí. Cualquier cosa me avisan, si no, por favor. Bueno, para contextualizar un poco el inicio de estas relaciones diplomáticas, como bien vos señalaste, Tamara, en Rusia reinaba el emperador Alejandro III, llamado y conocido como el Pacificador, y es interesante estos rasgos personales que muy brevemente voy a hacer referencia de los dos mandatarios que estaban en ese momento al mando de estas dos naciones. Alejandro III, que tiene unas frases muy interesantes, como esta que dice, ninguna persona que tenga corazón puede desear la guerra y todo gobernante al que Dios le entregó un pueblo debe tomar todas las medidas necesarias para evitar los horrores de la guerra. Y esto Alejandro lo decía con conocimiento de causa al haber comandado él exitosamente dos cuerpos de fusileros en la guerra ruso-turca de 1877 a 1878. Y realmente es muy cierto esto, alguien que conoce esos horrores no puede desear eso para su pueblo, y esto hizo que durante su reinado Rusia no participó en ninguna guerra, haciendo un énfasis particular sobre las relaciones diplomáticas y estos vínculos, y en especial con naciones como con las que se iniciaron estas relaciones. Como bien reseñaba Tamara, los únicos países de toda nuestra región iberoamericana que tuvieron relaciones diplomáticas antes que nosotros fueron México y la República Oriental del Uruguay, y un poco después de nosotros el Brasil. Fíjense, no es casual que Alejandro III buscase estas nuevas naciones para tener estos vínculos, ya que tiene otra frase que es muy interesante y que dice, en todo el mundo tenemos solo dos aliados leales, nuestro ejército y la flota, todos los demás a la primera oportunidad se armarán contra nosotros. Indudablemente esto también estaba marcado por las huellas que dejaron en él el recuerdo cuando aún era niño de la guerra de Crimea, durante cuya duración fueron los emperadores su abuelo y su padre. Y obviamente Rusia se vio traicionada por Francia y por el Reino Unido aliándose con el Imperio Otomano. Entonces, esto nos contextualiza un poco esta mirada, ¿no? De ver hacia nuevos socios, hacia nuevos colegas. Y fíjense en esta lámina cómo en Europa, esto es en 1877, justamente estamos hablando de el periodo de la guerra ruso-turca en la que participó Alejandro III como combatiente. Siempre esa caricaturización de Rusia como un pulpo despiadado que busca apoderarse, y que yo en varias charlas he señalado cómo tienen tan poca imaginación los propagandistas antirrusos, que siempre acuden a la imagen del pulpo, ya sea para el imperio, ya sea para Stalin, ya sea hoy para el presidente Vladimir Putin.
Y vemos que en la Argentina el presidente, como dijo Tamar, era justamente el presidente Julio Argentino Roca, que más allá de la valoración personal que se puede hacer sobre su figura por parte de algunas personas, de algunos argentinos, algunos compatriotas, no se puede desconocer que fue un hombre que veía el desarrollo nacional como una prioridad y que por supuesto fue el creador del Estado argentino moderno y era un gran conocedor del valor de la diplomacia como herramienta geopolítica. Entonces es un marco interesante para tener en cuenta eh, el inicio, ¿no? El momento en el cual estos dos líderes consideran que se debían iniciar estas relaciones bilaterales. También hay un elemento interesante que hago muy breve referencia porque después va a volver a colación y es como Julio Arroca fue de los primeros mandatarios argentinos en hacer un reclamo, a pesar de tener muy buenas relaciones con el Reino Unido, un reclamo muy fuerte sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Acá hay una referencia a la importancia y contribución de la inmigración rusa a la Argentina y ahí vemos tres mapas donde se demarcan, esto es alrededor del periodo de la Primera Guerra Mundial, los principales grupos extranjeros que vinieron como inmigrantes a nuestro país y vemos cómo españoles e italianos en el primer mapa son realmente muy relevantes. Obviamente la mayoría de nosotros descendemos de españoles, de italianos, pero fíjense en el segundo grupo más importante, como ya ahí la bandera rusa la podemos ver en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Como el segundo grupo más importante. Y en el tercer grupo ya hay una predominancia en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa, lo que hace, por supuesto, que la inmigración rusa en Argentina estuvo entre las más importantes que habitaron y que poblaron nuestro país. Y esto obviamente se ve en la contribución cultural que nos ha regalado Rusia con su arte, su cultura, sus tradiciones, a punto tal que es un poco risueño esto que a las queridas matrioshkas, incluso en la Argentina se las ha rebautizado con un nombre que es mamushka, que en realidad es un nombre erróneo, no es así, se llaman matrioshkas, pero creo que hasta eso podría ser tomado como un rasgo de identidad, ¿no? Que los argentinos hasta le hemos dado un nuevo nombre inconscientemente, tal vez argentinizándolo un poco, ¿no? De Matrioshka a Mamushka. Bueno, y ese afiche de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa celebración de la colectividad rusa como una de las principales de nuestro país y por supuesto incluso entre obras de la literatura y de lo más tradicional, tal vez para nuestro país, como acervo de las corrientes inmigratorias, es el libro de Alberto Gerchunov, Los gauchos judíos, ¿no? Eso que marcábamos en la provincia de Entre Ríos, ese segundo grupo más importante inmigratorio, y cómo tomaron para sí las costumbres, o sea, fue una relación de ida y vuelta, ¿no? Nosotros tomando cosas de ellos y estos, en este caso estos gauchos judíos, tomando, ¿no? La tradición de nuestros hombres de campo. Y acá hay una anécdota muy interesante, muy cálida, que es justamente esa relación que terminó siendo de amistad, pero de admiración mutua, ¿no? Entre Yuri Gagarin primero, siendo él un piloto, un militar soviético, que tuvo el honor y fue merecedor del orgullo de ser el primer ser humano en ir al espacio, lo cual le dio una celebridad eterna y él contó que llevaba en su mente, iba tarareando las canciones de Lolita Torres, a quien admiraba profundamente. Hay que decir que esta artista argentina y cantante de primer nivel en su época, en la década del 60, era admiradísima en la Unión Soviética y no fue la única. Muchos otros artistas argentinos y la literatura, el arte, el cine argentino fue muy valorado y muy apreciado. Y Yuri Gagarin, después de esta celebridad que cobró, le mandó una carta a Lolita Torres contándole esta anécdota, ¿no? De que sus canciones habían ido al espacio junto a él y le pedía una foto autografiada que Lolita Torres le envió por correo
y después pudieron conocerse personalmente en el Festival de Cine de Moscú y eh, se brindaron su mutua admiración y afecto. Y también Lolita Torres dijo algo que yo sostengo, que con su amplio conocimiento sobre el pueblo ruso, ese cariño que le habían brindado en tantas veces que había viajado, señalaba lo parecidos que éramos los argentinos y los rusos, ¿no? Gente muy afectuosa y es algo que yo lo he vivido de primera mano y también lo sostengo y hay veces que nuestros compatriotas se sorprenden porque tal vez estamos impregnados de esa caricaturización que se hace, ¿no? Como que Rusia siempre frío, etcétera, pero es una anécdota que a mí me parece entrañable la de Gagarin y Lolita Torres. Y nuestra historia común entre Argentina y Rusia también tiene otros aspectos que van más allá de lo cultural y van a lo geopolítico. Y en 1946, una de las primeras medidas que toma el presidente Perón al llegar a la primera magistratura es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y la Unión Soviética. Esto incluso antes de llegar a la presidencia en 1945, ya había empezado un diálogo reservado, secreto, a través de la Embajada soviética en Montevideo, Uruguay. Y esto hay una anécdota que es súper interesante, que es la reunión. Acá hay que decir que la primera dama argentina, Eva Duarte de Perón, fue muy importante porque le hacía un especial énfasis en la relación de compañerismo, aparte de matrimonio que tenían Eva y Juan Perón, de la importancia que ella veía en el restablecimiento de estas relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Argentina. Por eso fue un personaje central, Evita, en este restablecimiento. Y hay una reunión muy interesante que se da entre el embajador Leopoldo Bravo, embajador argentino en la Unión Soviética, y el líder Josip Vissarionovich Stalin. Esta reunión fue en el Kremlin. Fue una de las últimas reuniones, fue la última, de hecho, la última reunión que tiene el mandatario soviético con un embajador extranjero. Esto fue el 7 de febrero de 1953, menos de un mes antes de fallecer. Y en esa reunión que abordaron diferentes aspectos de las relaciones bilaterales, el incremento del intercambio comercial y la cooperación para el desarrollo de la Argentina por parte de la Unión Soviética. Y en esta reunión no solo se habló de estos temas, sino que también el líder soviético se interesó particularmente por la imagen, por la figura de Eva Perón, de quien tenía una gran admiración. Hay un punto acá importante también de las figuras populares argentinas, tal vez una de las pocas que viene realmente de los sectores populares es Eva Perón. Y algo similar pasa con la figura de Joseph Stalin, siendo uno de los pocos que dentro de lo que fue el momento de la Revolución Rusa, del bolchevismo, venía realmente de los sectores populares con una vida muy sufrida en su niñez y su juventud. Esto sin duda acercó al interés de Stalin la figura de Eva Perón y le preguntó a Bravo sobre diferentes aspectos, incluso si la relevancia de Eva tenía tan solo que ver con ser la primera dama o si también tenía, por decirlo de algún modo, brillo propio, lo cual el embajador le dijo que sin duda el ser la primera dama había favorecido las posibilidades, pero que sin duda era realmente una persona que tenía brillo propio por su fervorosa lucha por los más humildes. Aparte de esto, hablaron de algo que fue sintéticamente cómo Stalin veía que el desarrollo de Iberoamérica tenía que ver con el poder juntarse los países de Iberoamérica en una confederación que sin duda él creía que podía y debía ser liderada por Argentina para poder enfrentar a las potencias capitalistas con posibilidad de éxito frente a los intereses predatorios que tienen las mismas, le hace el Reino Unido, principalmente Estados Unidos en aquel contexto que estamos hablando ya de plena Guerra Fría. Fíjense qué pensamiento diametralmente opuesto al de el anglosajón de divide y reinarás, ¿no?
Bueno, hay un telegrama de Leopoldo Bravo dirigido a la Cancillería Argentina dando una referencia muy interesante de esta reunión, en la cual incluso hace referencia a que se lo veía al generalísimo Stalin en plenitud, en su salud y muy lúcido y muy bien, lo cual realmente contrasta de una forma llamativa con que menos de un mes después iba a fallecer. Voy a señalar también que aproximadamente una semana después de esta reunión, el líder soviético toma la decisión de obsequiarle al gobierno argentino en honor a la figura de Eva Perón, que había muerto algunos meses antes, la dacha que vemos en la imagen, que es la dacha de la Embajada Argentina en Moscú, y que realmente es un signo de la gran estima que tenía el líder soviético por la Argentina y por la fallecida primera dama. Esto marca, por supuesto, con todas estas anécdotas, me gusta ir marcando la cercanía, ¿no?, entre ambos países y ambos pueblos. Ya lo hemos visto con las oleadas inmigratorias, etcétera. Y hay que marcar algo que es interesante. No digo que haya sido por esto, ¿no? Pero pocos meses después de esta reunión y de esta referencia, Perón por primera vez hace dice esa frase en la Escuela Superior de Guerra de que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, ¿no? Qué coincidencia con este pensamiento de Joseph Stalin. Y también empezó al final, antes de ser derrocado, un movimiento que tenía la intención de acercar a los líderes de Brasil y de Chile con Argentina para iniciar ese trabajo de una confederación de países sudamericanos. Sabemos que esto fue coartado con el golpe de Estado de 1955, que sin duda respondía a intereses anglosajones. Vamos a la siguiente imagen, ahí los podemos ver a el embajador Bravo a la derecha. Es una tontería aclararlo porque evidentemente el de la izquierda es Josip Vissarionovich. Eh, También no quiero extenderme porque no tenemos mucho tiempo. En las 20 verdades peronistas, ese corpus ideológico del justicialismo, también hay algunas llamativas coincidencias con la Constitución Soviética de 1936, que es muy interesante, que podemos abarcar en otro momento. Viniendo más acá en el tiempo, no se puede soslayar y hay que recordarlo con mucho, creo yo, con mucha gratitud. A ver, tenemos tiempo. Antes de esto porque me tenté y quiero darlo como una perlita, esto que decía de las 20 verdades peronistas, voy a marcar una sola, que es la quinta verdad peronista que dice: en la nueva Argentina el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y el artículo 12 de la Constitución Soviética de 1936 dice: el trabajo es en la URSS una obligación y una causa de honor de cada ciudadano apto para el mismo, de acuerdo con el principio de el que no trabaja no come. En la URSS se cumple el principio del socialismo de cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo. Conceptos que ya sea dicho por Perón o por la Unión Soviética, creo que son importantes porque el trabajo sin duda dignifica al ser humano y por supuesto con una remuneración justa, por eso lo de cada uno según su trabajo y, perdón, de cada uno según su capacidad, cada uno según su trabajo. Y más acá en el tiempo, porque también hay algo interesante, que la Argentina en algún momento hizo gala de eso, desgraciadamente no vamos a profundizar, pero se volvió bastante más tenue en las últimas décadas, los últimos años, pero la Argentina también supo hacer un culto de la geopolítica y de la diplomacia como algo estable, algo como una política de Estado que sin duda el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la Federación Rusa siguen haciendo a pie juntillas. Y Tamara ya mencionaba, no quiero sobreabundar, de la actitud del gobierno de la dictadura militar, hay que recordarlo, por supuesto, en 1980, pero que puso de relieve la importancia de la relación con la Unión Soviética, la continuidad de esta relación.
no aceptando ese embargo cerealero y pudiendo proveer a la Unión Soviética de todos los alimentos que necesitaba en el rubro cerealero, a pesar de esta imposición por parte de los Estados Unidos, frente a la acción que había ejercido la URSS de acudir en ayuda del gobierno de Afganistán ante una agresión que estaba sufriendo terrorista, que después vimos a la postre, muchos años después, cuál era la verdad de esa situación en Afganistán con los mujahideen y todos los grupos terroristas que financió la CIA. Ahora bien, esto que vemos ahí son parte de las informaciones secretas que pasó la Unión Soviética al gobierno argentino en un momento muy doloroso de nuestra historia, que fue la Guerra de Malvinas, cuando recuperamos la soberanía de nuestras islas y pocos países fueron los que se brindaron de forma tan incondicional para ayudarnos. No podemos olvidar el heroico y los hermanos peruanos que incluso aviadores de aquella nacionalidad murieron en Malvinas. Luchando con hombro con nosotros, también Venezuela y también la Unión Soviética estuvo ofreciendo toda la ayuda que el gobierno argentino solicitase e información de inteligencia que fue muy importante y que ayudó a hundir navíos de los que se hundieron. Esa información satelital soviética fue fundamental para propinarle esos golpes contundentes a las fuerzas invasoras británicas y también ofrecieron arma y otro tipo de apoyos que un error por mi, creo que a mi modo de ver, no fue aceptado por parte del gobierno argentino. Yo creo que ingenuamente creyendo que Estados Unidos iban a honrar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por supuesto no lo hicieron y le brindaron ayuda logística y material al Reino Unido. Ahí se ve también un archivo secreto soviético hablando justamente de las relaciones soviéticas en la crisis de Malvinas, como ellos lo llamaron. Yo creo que eso es fundamental y no debemos olvidarlo bajo ningún punto de vista y cómo hasta el día de hoy la Federación Rusa cada año sigue estando al lado nuestro en el reclamo por la soberanía de Malvinas. Incluso hay que recordar que el embajador actual, Dmitry Feoktistov, en la República Argentina, e incluso ha viajado a la provincia de Tierra del Fuego, bajo cuya soberanía de jure está la de las islas del Atlántico Sur, y en ese mismo lugar ha expresado palabras muy contundentes sobre la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas. Y ya para ir cerrando, no se puede olvidar bajo ningún punto de vista cómo cuando sufrimos la tragedia del hundimiento del submarino Ara San Juan, allá por 2017, fue, eh, fue Rusia quien envió al navío de búsqueda y rescate Yantar a hacer el rastrillaje en las aguas del Atlántico Sur para buscar el naufragio, el sitio del naufragio, del hundimiento. Y ya 2 meses después, cuando todos los cuerpos de búsqueda y rescate internacionales se habían retirado de la zona, ya dando por perdido cualquier tipo de esperanza, incluso de encontrar el sitio, el buque ruso no abandonaba esta tarea, respondiendo a la súplica de los familiares que le habían hecho llegar mediante una carta al presidente Putin para que no abandonase la búsqueda. Y tampoco podemos olvidar, por supuesto, en esta relación fraterna que cumple 140 años, como miles de vidas se salvaron en la Argentina, es incalculable gracias a la llegada de la vacuna Sputnik y que fue provista a nuestro país en simultáneo que eran vacunados los ciudadanos rusos, cuando siempre se hace, y de hecho los laboratorios occidentales esperaban que nosotros pagáramos las vacunas y después nos pusiéramos en una fila a la espera que se surtieran a todos los países que estaban prioritariamente ubicados por encima de nosotros, ¿no? Porque éramos nosotros de segunda o de tercera seguramente. En cambio, la Federación Rusa nos proveyó en simultáneo que eran vacunados sus ciudadanos. Eso es un gesto que no podemos olvidar bajo ningún punto de vista y es solo una muestra más de esta hermandad
que sienten los rusos por nosotros y creo que nosotros en gran medida, conociendo menos sobre Rusia, aquellos sobre nosotros que son grandes conocedores de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra cultura, creo que realmente debemos profundizar estos vínculos, no debemos olvidar estos gestos a lo largo de estos 140 años. Y tampoco, y con lo que cierra esta presentación, esa foto del presidente Putin en una visita en 2014 a la República Argentina, cuando eligió para poner en sus redes sociales del Kremlin esa foto en la cual se ve detrás suyo justamente ese retrato de Eva Perón y de Juan Perón, quien, como dijimos, tuvieron una destacada actuación para el restablecimiento de las relaciones entre estos dos países, que más que amigos diría hermanos. Gracias. Muchas gracias, Cristian.